recordemos que Santiago es práctico, ¿no? De eso no nos olvidemos. Es el proverbio, es el proverbio del Nuevo Testamento. Entonces, dentro de eso, muchas veces, como al joven se le recomienda proverbio, al nuevo creyente, nuevo convertido, se les recomienda el libro de Santiago, ¿no? Eso muy interesante, ¿no? Notar por la vida práctica que nos ofrece este libro. Bien, vamos a seguir. Luego vamos a continuar con algunas más preguntas, aportes. Me van a avisar si se ve la pantalla. ¿Se ve clarito? Sí, pastor, se ve. ¿Ya? Capítulo 4, abra su Biblia. Nos toca el capítulo 4. Capítulo 4, Santiago, capítulo 4. Vamos a ir compartiendo, participando, leyendo. Todo esto es puntos también, no se olvide. Capítulo 4, ¿alguien lo puede leer del 1 al 10? Por favor, 1 al 10 primero. Capítulo 4, 1 al 10. Buenas noches, sí, pastor. Dice, ¿qué es lo que causa la disputa y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y se les hace la guerra para quitárselos. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Los repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensas que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios deseaba fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracias con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en su lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Amén. Gracias. Primero dos versículos. El origen de las guerras. Y recordemos, ayer terminamos, ¿no? Con algo muy importante. La sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de lo alto es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, dice que es de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y que esto se siembra en paz para los que hacen la paz. Pero previamente a esa sabiduría, ahí está la sabiduría que es terrenal, que es diabólica. Y que esto viene por una situación de celos amargos. Los celos amargos, ¿qué producen en nosotros? Pleitos, producen maldad, producen obra perversa. Entonces, cuando Santiago sigue escribiendo con base en esto que vimos anoche, lanza la pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ahí está. ¿De dónde? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Ahora, ¿de dónde es el origen de estas guerras, el origen de estos problemas, el origen de estas situaciones? Del párrafo que vimos ayer, pero que añade Santiago en el versículo 2, codician y no tienen, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar,
Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Mire cómo se complementan, ¿no? Es la misma idea, es la misma idea. Eh, muchas veces esto es lo malo de cuando tenemos ya Biblia que están siendo divididas, ¿no? A veces hay algunas Biblias que no traen estas divisiones y uno las puede leer y seguir entendiendo en su contexto, porque en la escritura original no hay divisiones. Es la epístola, es la carta de Santiago. Entonces uno va analizando, uno va pensando y que esto conlleva a lo que vimos ayer. El origen de toda maldad, el origen de toda maldad que se ve de toda situación que vemos en la calle, en la noticia, que se ve en la iglesia, que se ve en el mundo político, económico, social, cultural, es porque en el corazón del hombre hay codicia. Es del corazón del hombre. Es de la maldad que hay ahí, es de los celos que tiene, es de la envidia que tiene. Entonces, esto produce guerra. Esto produce guerra, esto produce pleito y esto produce también enemistad. Entonces recordemos, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos, los problemas? De la codicia y envidia que tenemos. Respondiendo con lo de anoche, del 3:13, de los celos amargos que hay muchas veces en nosotros. Segunda situación, la oración no contestada. ¿Por qué Dios no contesta nuestras oraciones? Porque ¿qué hay en nosotros? Codicia. Porque pedimos mal muchas veces también. Pedimos, exactamente, pedimos mal. Porque ¿qué pedimos siempre? Y esto está asociado, recuerde, está asociado a lo que estamos viendo previo. Codicia, envidia y celos amargos. Codicia, envidia y celos amargos. Entonces mi oración a Dios es siempre todo lo que me conviene, lo que me satisfaga a mí, me satisface a mí, me llena a mí, me da a mí gloria, alabanza, honor. Y eso es pedir mal, dice Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, estas oraciones van de esta situación. Codicia, envidia y celos. Entonces, las oraciones, Dios no las contesta cuando hay en nosotros todo esto. Y usted póngase a pensar, mire, le doy un ejemplo. ¿Cuánta gente, cuántas personas, algún momento, en algún día venían a la iglesia y decían, pastor, oremos para que Dios me dé una casa? Porque en esa casa yo quiero hacer culto, yo quiero entregársela al Señor, yo quiero darle a Dios, ofrecerle al Señor que vengan muchos a conocerlo a Él. Bien. El pastor, claro, ¿no? Con las buenas intenciones, ora y obtiene la casa. Luego, ¿qué sucede? Se olvidan. Se olvidan de que era para Dios, de que es de Dios, de que se la entregué al Señor. Necesito un trabajo. Consiguen trabajo y se olvidan de Dios. Hermanito, ¿por qué no estás viniendo? Mucho trabajo, pastor. Pero vivían. Por eso es que Santiago, todo lo que vemos en la Biblia no es para la gente del mundo, es para la gente de la iglesia. De gente que va a la iglesia, que asiste a la iglesia y que se olvida, que se va olvidando, que va adaptándose, amoldándose a este mundo y nos olvidamos por qué estamos aquí. Siempre nuestras oraciones o nuestras intenciones tienen que estar orientadas
al bien del otro también, a trabajar por el otro, a no servir a mis placeres, sino servir al otro, ayudar al otro. Y esto es una manera integral. Yo siempre digo, aquí no hay una división entre lo espiritual y lo sagrado, entre lo espiritual y lo práctico. Somos seres, personas íntegras. Que la filosofía de los primeros siglos no se ha introducido en las iglesias, eso ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto, el dualismo se ha metido y ya no. Creo que lo espiritual no está ligado a que yo vaya y ayude. Creo que lo espiritual no está ligado a que yo haga obras, porque creo que el limpiar el baño, el ayudar cuando hay cosas en la iglesia para lavar, para trapear, eso no es santo, eso no es parte de la espiritualidad. Y estamos mal. Estamos mal. Entonces, todas esas situaciones que nos llevan a nosotros a nuestros propios placeres y no ayuda y no sirve al otro, hace de que Dios nos responda a nuestras oraciones. En el hebreo, la adoración está ligada siempre con el servicio. Siempre está ligada la adoración con el servicio. Como hablábamos, como iniciábamos, conducta, obras, hechos, acciones que demuestren que yo tengo fe. Abraham no siguió orando cuando vio que venía la gente, cuando vio que se le acercaron a su patio, a su puerta. Dice la escritura que él se levantó y fue y los recibió. Y había sido que los que los recibieron, que los que vinieron y él los recibió, ¿quiénes eran? Ángeles del Señor. Pero hoy en día, ¿qué hacemos nosotros? No, estoy orando, no, estoy esto, no, estoy acá, no, pero estoy ayunando, no, no, no le puedo ayudar a usted, estoy en ayuno. No, si el ayuno, si la oración, si las cosas, es servicio, es dar, es accionar, porque creo en ese Dios, en ese Señor. Del versículo 4 al versículo 10 nos habla acerca del ánimo doble. Ánimo doble. Las personas muchas veces en la iglesia, yo siempre digo, están con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Amigos de Dios, amigos del diablo. No se quieren pelear ni con uno por estar bien con el otro. Y aquí, ¿qué dice? Del 4 a 10. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, ¿qué sucede? ¿Qué se hace automáticamente? ¿En qué se convierte? ¿En qué se constituye? Enemigo de Dios. Mire, qué práctico, ¿no? No hay medias tintas. Para el cristiano no hay medias tintas, no hay tibieza. O estoy bien comprometido y le sirvo a Dios y le adoro a Dios y le amo a Dios, porque cualquier otra cosa que no esté relacionada a eso me convierte ya en ese momento en enemigo de Dios. Ánimo doble. La gente cada 31 de diciembre promete y promete a Dios. Llega carnaval, llega febrero, llega marzo, se olvidaron las iglesias muchas veces, ¿no? Van quedando y luego fin de año nuevamente se acuerdan para hacer pactos, compromisos y promesas al Señor. Gente de doble ánimo. Gente de doble ánimo. Y Santiago da aquí la respuesta. Someteos a Dios. Sométanse a Dios. ¿Cómo yo me constituyo en actor principal y fundamental para seguir al Señor? Siempre es someterme. Es estar bajo su cobertura, es estar bajo su palabra, es estar bajo la dirección de Él. Claro, pero yo muchas veces me olvido. Pero la solución aquí la da Santiago. Sométanse a Dios. Sométanse a Dios. Acérquense a Dios. Dios no está lejos.
purifiquémonos, limpiémonos, aflijámonos, lamentámonos, porque eso, ¿qué hace en nosotros? Todas estas cosas, estas situaciones, ¿qué provoca en nosotros? Acercarnos a Dios. Y ese acercarnos a Dios, ¿de qué nos llena? De su presencia. De su presencia. De Él. De una dependencia de Él. De un estar siempre a la espera de lo que Él vaya a hacer con nosotros, de lo que Él nos vaya a dar, de estar siempre esperando su voluntad. Me someto. Y en ese sometimiento, mi codicia, la malicia, la envidia no sale, no va a tener lugar en mi corazón. Pablo bien dice, ¿no? Que no quede ninguna raíz de amargura. En palabras de Pablo. Ninguna raíz de amargura. Entonces, esta situación nos lleva a nosotros a que pensemos siempre en que la codicia y la malicia no tiene lugar si yo me someto, me humillo, aflijo, lloro, me purifico y estoy siempre delante del Señor. Como hablábamos anoche. ¿Cómo domo mi lengua? Si ningún hombre, se dice que el hombre no la puede domar, dependiendo de Dios, orándole a Dios. Alguien leyó ayer un salmo, ¿no? Y decía que esté siempre mis dichos de acuerdo a qué? A la voluntad y la palabra de Dios. ¿Y eso qué es? Someterse, someterse, someterse siempre delante del Señor. ¿Alguien le puede leer 11 y 12? Versículos 11 y 12. ¿Qué dice 11 y 12? Amén, pastor. Dice así: hermanos, no habléis mal de otros. El que habla mal de su hermano y juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley y juez, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? Amén, gracias. Y volvemos nuevamente a la situación de la lengua, ¿no? La situación de la lengua que ¿qué hace? Murmura. ¿Y qué es la murmuración? Desde la antigüedad, desde el pueblo de Israel, ¿qué hace la murmuración? Daño. La murmuración de uno o de dos, ¿qué provocó en el pueblo de Israel cuando vinieron los dos espías? Esa murmuración, ¿qué provocó? Que ninguno entrara. Solamente ¿quién? Josué y Caleb. Porque murmuraban, porque decían, porque estaban ahí. No, pero si ellos son así. No, pero si Dios dijo, si Dios habló, si Dios nos prometió, decían Josué y Caleb. Pero seguían murmurando, seguían murmurando. Entonces la murmuración contagia, la murmuración lastima, la murmuración además es pecado. Porque la lengua siempre aumenta muchas veces. Yo estoy contando un cuento, estoy contando alguna situación y le añado algo más. La otra persona a eso que yo dije le va añadiendo algo más y se va volviendo algo pintoresco. La murmuración. Ahora, dentro de esto, tenemos que cuidarnos siempre, ¿no? De no lanzar palabras de juicio contra las personas, ¿no? Porque nos volvemos jueces aquí. No está hablando de que cuando yo vea a alguien, no venga y le llame la atención o le diga, hermanito, estás mal. ¿No? No, porque muchas veces se malinterpreta esto. ¿Por qué le decís? ¿Por qué le llamás la atención? ¿Por qué lo juzgas? ¿Por qué no podemos nosotros decir
que esa predicación no está de acuerdo a la palabra de Dios porque ya nos ponemos en calidad de juez. No es ese el sentido, ¿no? No es ese el sentido acá, sino que esta lengua, la lengua, como dice, va murmurando y va afirmando cosas que es murmuración y que la murmuración es mentira, ¿no? La murmuración es siempre está relacionada a la mentira, y la mentira, ¿qué es? Pecado. La mentira es pecado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya de este punto estamos viendo cómo vivir en paz con Dios y con otros. ¿Duda, pregunta? ¿No hay? ¿Cómo vivir en una relación correcta con Dios y con otros? Vamos al siguiente punto. ¿Cómo vivir en una relación correcta con Dios y con otros? Versículos 13 al 17. ¿Alguien lo puede leer? 13 al 17. 13 al 17. No os gloriéis del día de mañana. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es nieblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya, gracias. Mire, la autosuficiencia. ¿Cuántas veces, no? Y esto está a nivel, vamos a decir, nivel empresarial, nivel de trabajo, ¿no? Nivel de en que uno planea. Ahora, no está mal la planeación, no está mal el ir, ¿no? Y planificar. ¿Qué es lo que está mal? En afirmar, en decir que yo tengo el control de esa situación. No tenemos el control de ninguna situación. Ahí es el pecado. En creer que yo manejo, en creer que yo voy a hacer mañana esto o aquello y que está dentro de mi posibilidad porque así yo lo determiné. Nosotros como cristianos vivimos bajo la soberanía de Dios, bajo la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, el principio aquí es depender de Dios. Por eso es que dice, ¿no? Que tenemos que hacer, planear conforme a lo que el Señor quiere. Si el Señor quiere, iremos. Si el Señor quiere, viajaremos. Si el Señor quiere, tendremos. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Ahí está el principio. Y vuelta, ¿no? Para todo, tanto para las cosas internas como para las cosas externas, ¿qué tenemos que hacer? Depender de Dios. Mire, es práctico, Santiago, ¿no? Tanto para lo que yo manejo internamente o aún lo que no manejo como mi lengua, y las cosas externas del trabajo, de mi planeación, de lo que quiero, de lo que anhelo, de lo que voy a hacer, no está ligado a mi autosuficiencia o a mi control o a mi poder o a lo que yo he podido adquirir, lograr, acumular, juntar, si no está bajo la voluntad de Dios. Si el Señor quiere, tendremos. Si el Señor quiere, iremos. Ahí está la respuesta a esa situación, ¿no? De no creernos con el autocontrol y el poder de todas las situaciones que hay, digamos, o que se dan en nuestra vida.
Capítulo 5, 1 al 6. Capítulo 5, 1 al 6. Otra hermana, hermano, lo puede leer. 5, 1 al 6. Pastor. 5, 1 al 6 dice, presten atención ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Sus riquezas se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polilla. Su oro y plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Amén. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Qué situación, ¿no? De advertencia a quiénes. ¿A quiénes es la advertencia aquí? ¿Contra quiénes? A los ricos. A los ricos. Y es, y es una situación, mire, que tan dura, ¿no? Llorad y aullad por las miserias que vendrán. Sus riquezas están podridas y sus ropas están comidas de polilla. Sus oros y plata están enmohecidos y su moho testificará contra ustedes. Clama el jornal de los obreros. Ahí está. ¿Por qué van a sufrir los ricos? Porque sus riquezas, ¿cómo se han logrado? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha ido acumulando? ¿Cómo han ido engordando? ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? Puede ser de estafa, de mal pago, de diferentes Es, maneras. ahí dice, ¿no? Ahí nos da la respuesta. Clama, versículo 4. ¿Qué clama? ¿Qué clama en el versículo 4? ¿Qué clama? ¿Quién clama? Él. Por el jornal. Ajá. ¿Quién? ¿Quién? El trabajador, ¿no? El trabajador clama. Es fuerte cuando vemos hoy en día empresarios cristianos, bueno, los no cristianos ya pues no conocen al Señor, pero cristianos, empresarios que tienen doble contabilidad. Empresarios cristianos que no pagan lo que es, lo que le corresponde, lo que tendría que ser. Andan regateando, andan bajando, andan buscando cómo descontar, cómo sacar, cómo quitar. La Biblia dice, van a llorar. Han vivido sobre los deleites en la tierra y han engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. ¿Sabe a qué se refiere esto? El día de la matanza. ¿Alguien tiene idea? Ya que nadie pregunta, ¿a qué se refiere? ¿Qué sería el día de la matanza? Me doy, dice el chavo. A ver, ¿alguien? ¿Alguna idea?
Y para El todos, día del juicio. el día de juicio. Exactamente. Juicio. Dios juzgará. Dios juzgará. Y aquellos ricos que se han engordado a costa de los pobres, a costa de los que trabajaban y no les pagaban, y iban acumulando, van a ser juzgados en el día de la matanza. Es fuerte cuando uno mira, por ejemplo, todas las situaciones del Antiguo Testamento, ustedes se acuerdan, ¿no? Todas las situaciones que vimos en los profetas, por ejemplo. No hay oportunidad, digamos. Llegaba el día, se ejecutaba. Tenía que ser así. Dios dijo que se iban a ir al exilio, se fueron al exilio. Se fueron. No hubo momento de espera. No hubo momento de socorro, no hubo momento de ayuda. Se fueron, porque ya llegó el momento de terrible pecado, pero terribles pecados. Dice que ni los que dormían juntos en la cama se podía confiar. Nadie tenía confianza en nadie, dice Miqueas. Oseas también. Hay tanta maldad, había tanta maldad en ese tiempo. Y ahora también es lo mismo. Claro. Ahora es lo mismo. Confianza ni en el esposo, porque el esposo la mata a la esposa. Mire. Y decíamos la anterior semana igual, incluso no se puede confiar a veces ni en el padre ni en el abuelo, porque hasta el mismo padre carnal abusa y viola a sus propias hijas. ¿Se dan cuenta? Entonces, aullad, llorad, lamentad, porque esa confianza, esa riqueza que se ha hecho, que se ha logrado, va a traer su castigo, ¿eh? Y esto me acuerda a Proverbios, ¿no? Cuando dice, Salmo, cuando dice, no te preocupes por el que le va bien, no te preocupes por el que amontona riqueza, no te preocupes por el vecino, el amigo que va escalando, que va teniendo, porque su fin, ¿cómo será? Su fin será calamidad. Tú quédate tranquilo. Es mejor choza con pan, donde hay paz, que castillo, donde hay abundancia, pero hay dolores, hay llanto, no hay paz. Entonces, hay que tomar muy en cuenta esta situación. Como cristianos, como cristianos, hay que pagar lo que es. Hay que pagar cuando es, cuando llegue la fecha. Hay que cumplir a lo que hemos dicho. Hay que hacer tal como se ha pactado o se ha llegado al acuerdo de nuestro trabajador, del que está con nosotros, porque Dios cuida del pobre. Cuida del pobre. 7 al 11. 7 al 11. ¿Alguien lo puede leer? Ya estamos en lo Amén. último. Pastor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo la labrador espera el precipicio, fruto de la tierra, guardando con la paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juicio está delante de la puerta. Hermanos míos, mirad como ejemplo de aflicción y de la paciencia y los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que justren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, y el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ven, gracias. La paciencia, versículos 7 al 11.
Y hemos dicho, hemos hablado, ¿no? En los primeros versículos, la paciencia está ligada a la perseverancia, a la espera, al estar ahí en ese lugar, sin movernos a ningún lado ni al otro lado. Eso es paciencia. Ahora, escúchame bien, mire, qué complicado es cuando entendemos que el contexto de los que está llegando la carta y están escuchando el mensaje, ¿cómo es? Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Santiago 1:1. ¿A quiénes va dirigida? Santiago 1:1. Siervo de Dios, del Señor Jesucristo. Para los dos escritos. Ajá. ¿Que están dónde? ¿Dónde están los hermanitos? Ah, dispersos, mire. Usted piensa en un inmigrante hoy en día, ¿no? Pensemos en la gente que se va, que sufre, que ha corrido, que se ha ido a otro lugar. Bien, porque tenemos que imaginar el contexto en el que ha sido dada esta carta. Que cuando habla de la paciencia, habla de gente que no tiene lugar propio, que no tiene seguridad, que no tiene paz, que está huyendo porque el imperio se ha ensañado contra los cristianos, los persigue, los mata, los quema, los encarcela. Y en esa situación, Santiago dice, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. ¿Qué situación, no? Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y hoy en día pensamos nosotros, bien decía hace rato una hermana, ¿no? Hoy en día la maldad también está alta. Pero hoy en día, ¿cómo están las iglesias también? En cuanto a esperar al Señor. ¿Tienen un problema? Se enojan con Dios. ¿Hay alguna dificultad? Se van de la iglesia. ¿Tienen problemas económicos? No hay dependencia de Dios. Se van a trabajar los domingos. ¿Y dónde está la paciencia? ¿Dónde está la espera? ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está el que yo me quedo aquí? Porque confío en el Señor. Y aquí Santiago da unos ejemplos claros, ¿no? El labrador, ¿qué hace? Pone la semilla y espera que esa semilla crezca, no sé cuánto tiempo, algunos tardan 3, 4, 5 años, y luego ¿qué hace? Cosecha el fruto. Cosecha el fruto. En esta paciencia yo confío en Dios, voy afirmando mi fe, porque la venida del Señor está cerca. Y en esta paciencia yo no me quejo. Hablamos hace rato de la murmuración. Ahora viene la queja. La queja. Yo he escuchado de hermanos, parejas, familias decir, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está si vos vas a la iglesia? Si servís, si ayudás, si das, ¿dónde está tu Dios que no nos da, que no nos bendice, que no podemos salir de las deudas, que no nos va mejor, que seguimos peor que cuando éramos cristianos? Gente cristiana, vea, mayor incluso, que he escuchado decir así. ¿Qué es eso? Queja. Se están quejando. Cuando estaba en el mundo tenía muchos clientes, dicen. Y ahora que soy cristiano, ¿han escuchado ustedes gente decir así? Y termina dando el ejemplo Santiago de Job. Job, ¿qué tuvo? ¿Qué sufrió? ¿Qué aguantó? ¿Qué soportó? Se quedó ahí. La mujer Pastor, muere, maldice pastor, a Dios y muérete. Ajá. pastor,
usted estaba hablando sobre la situación de que a veces nosotros como cristianos vemos o nos dicen a nosotros o vemos a hermanos que no prosperan y otros inconversos, otros Ujú. prosperan y al cristiano se lo cuestiona. ¿Por qué ese que es fiel, que va a la iglesia, todos los días están en la iglesia, van y ayunan, están de madrugada orando, los domingos nunca faltan y no prosperan? Y sin embargo, ese que nunca se acuerda y es así, así, mire lo que tiene y ustedes no tienen nada. Hay muchas veces cuestionamiento. Ay, pero recordemos, el sol solo es para los cristianos, la lluvia, Sale para todo, para y buenos y ahí está. Es que hemos confundido, y esto es lo malo de hoy en día, muchas teologías, muchas predicaciones, hemos confundido bendición con prosperidad material económica. Cuando el shalom en Israel, el shalom para los judíos, no era economía, era una construcción de muchas cosas. Familia, estabilidad, seguridad, gozo, amor. Ese era el shalom. Por eso que la gente se saluda allá, paz, shalom sea sobre tu vida. Pero ese shalom, como les digo, en el reconocimiento de que Dios construye sobre todo. Pero hoy en día, todo está relacionado a economía. Pero si esa economía es a costa de la felicidad de no verlo a mis hijos, ¿será que es prosperidad? A costa de que mis hijos no vean a sus padres o no podamos tener, no podamos disfrutar, no podamos salir, no podamos ir. Gente que trabaja de lunes a lunes y no ve a su hijo no sabe ni leer a veces. Y las situaciones están así. Entonces, hoy se maneja dentro de las iglesias este mismo concepto, cuando no es así. No es así. Porque Jesús no tuvo riquezas. Los discípulos no tuvieron riquezas. Los mártires no tuvieron riquezas. Los profetas no tuvieron riquezas. Los evangelistas no tuvieron riquezas. Ahora, ellos no estaban con Dios, no tenían a Dios, estaban en pecado. ¿Sí o no? pastor, pero esto no justifica que un cristiano va a ser todo el tiempo vivir en cabal, por no decir en la miseria. Claro, por eso digo, el shalom se construye a todo nivel. Todo incluye. Solo que hoy hemos confundido solamente con dinero. Y Dios cuando quiere bendecirnos, lo dice Salmos, Proverbios. Es esa bendición de Dios, esas riquezas que Dios nos da, no traen tristeza, no traen dolor y no nos quitan la paz. Mire, si nos trae dolor, si nos quita la paz, si nos provoca cosas, se da cuenta, ¿no? ¿Dónde está el shalom o la construcción de la voluntad de Dios en nuestra vida? Entonces, ahí hay que pensar mucho como cristianos, porque esta paciencia que habla Santiago nos habla en medio de la adversidad, nos habla en medio de la... Por eso es que es importante. Ustedes al entender la escritura, el contexto, muchas veces nosotros vamos y decimos, ¿qué me quiere decir la Biblia a mí? Y estamos mal, porque primero tenemos que preguntarnos, ¿qué quiso decir Dios en ese tiempo, en ese momento? ¿Qué le habló a esos hermanos? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. Pero hoy en día vamos a la Biblia y decimos, ¿qué me dijo a mí? En Mateo, ¿qué me quiere enseñar a mí? En Salmo, ¿qué me quiere enseñar a mí? No vamos primero a entender qué quiso decir en ese momento, en ese tiempo,
tal situación. Por eso es que no estamos hablando de los contextos, del contexto. Porque cuando yo entiendo el contexto en que fue dado la escritura, fue dado la palabra, voy comprendiendo, voy poniéndome en el lugar. Y de ahí ya puedo preguntarme, ¿cómo estoy yo? ¿Qué me enseña a mí? ¿Qué puedo aprender? Y de ahí cuando yo aprendo y comprendo y entiendo, me hago la otra pregunta. ¿Qué puedo enseñar en mi predicación? ¿Qué puedo dar a mis hermanos? ¿Qué le puedo llevar para... ¿Se da cuenta, no? Entonces, primero estamos entendiendo qué le quiso decir a esos hermanos que estaban en la dispersión, que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo matados, que no tenían seguridad, que le cobraban impuestos de Roma y los mismos sacerdotes en cada una de las sinagogas muchas veces. Ellos, los otros eran más ricos y cada vez estos hermanitos eran más pobres. Versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, termina este párrafo, ¿no? Sobre los juramentos. No, yo no tengo que jurar, te lo juro por mi madre, te lo juro por mi sagrada familia, por mi sagrado padre, por... No, mi sí sea sí y mi no sea no. Así no me condeno, así no me amarro, así no me juzgan, así no me dicen que soy un mentiroso, un charlatán. Entonces, hay que tener cuidado sobre estas cosas, ¿no? Que tú sí seas sí y tú no seas no. Nada más. Lo último, ¿cómo y cuándo orar? Versículo 13 al 20. ¿Alguien lo puede leer? 13 al 20, ya terminamos. 13 al 20. Trece al 20. Nadie más ha entrado. Del mismo 5, ¿no, pastor? Sí, lo último ya, 13 al 20. Amén, pastor. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecado será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. La palabra del Señor. Gracias. Mire la situación del versículo 13, ¿no? El canto, la alabanza. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos invita Santiago a hacer en esta situación? Cantarle al Señor. Las grandes demostraciones de poder, de amor, de consuelo de Dios, ¿cómo se han reflejado? En alabanza, en adoración al Señor. Pablo y Silas fueron golpeados, fueron maltratados y encarcelados, y ellos en la cárcel, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron en la cárcel? Cantaron alabanza. ¿Y qué hizo Dios? Los Los libró. libros. El canto.
Cantemos al Señor, cantemos salmos, cantemos himnos espirituales. Cantemos nosotros lo que hay en nuestro corazón. Porque eso va a mover, ¿no? Que Dios pueda manifestarse en nuestras vidas. Y esas manifestaciones, cuando uno está en estas situaciones de cantar, de estar con el Señor, de alabar al Señor, de darle la gloria a Él, son situaciones que van a marcar su vida. ¿Mm? Porque uno lo hace con sinceridad, uno lo hace solo, uno lo hace en determinados momentos en los que está a solas con Dios. Del 13 al 18 nos habla acerca de la oración, pero de una oración, mire, una oración que está basada en ¿qué? En la fe. Si bien nos muestra algún punto, por ejemplo, del aceite o únjalo con aceite en el nombre del Señor, ¿cuál es aquí el punto importante? La oración. Pero mire, escúcheme bien, hoy en día se usa el aceite como cosa mágica, ¿no? Como que el aceite es que va a ser. Una vez me topé en una iglesia, echaban aceite a todo lado, ¿eh? Aceite a la mesa, aceite al púlpito, aceite a la silla, aceite a la puerta, aceite a la reja, aceite a... No, y ¿qué nos dice aquí la palabra? El aceite no es mágico, no llama, no, ya estamos entrando ahí en hechicería, si se lo hace de esa manera. No, es en la oración, es en el ir, estar con aquella persona, pero hoy lo usamos para cosas, para situaciones materiales muchas veces. Pastor, o sea que solamente el aceite se lo puede utilizar en ungir, o sea, en poner a persona, no a una moto, no a mi casa, que yo inauguro mi casa, vengo y le echo aceite a las puertas, a las ventanas para que los demonios no se apoderen, para que tenga prosperidad, para que no se fregue. Eso es totalmente entonces fuera del contexto, fuera de la realidad o de la palabra. Cuando lo hacemos por magia, ahí sí está el error. Ahora, cuando uno hace una dedicación, se lo hace una vez, ¿no ve? Toda la vida. No es que cada día voy a estar ungiendo mi casa y le voy a estar echando aceite por todos lados. Si una vez compro un auto, lo oro y lo entrego al Señor. No es que cada día voy a estar llenándolo de aceite, ungiéndolo como algo mágico, como cargar una estampilla. Pero una cosa es orar, dedicar. Exactamente. Una Otra cosa es cosa orar, dedicar. Y otra cosa es ponerle aceite, ungirlo con aceite. Entonces, a las cosas materiales no se debe ungir con aceite, sino a las personas. ¿Eso es lo correcto? Antiguamente, solamente se ungía a reyes y a sacerdotes. Solamente se ungía a reyes y a sacerdotes. Entonces, si uno va a ir a orar, Santiago dice, únjale con aceite, pero la oración de fe es la que hace su efectividad ahí. Ahora, cuando dice confesad vuestras ofensas unos a otros, es que en esa reunión con el enfermo, con la persona que está necesitada, ¿a qué hay que llevarlo? Al arrepentimiento. Mire, ¿no? Qué interesante aquí. Santiago está diciendo, si uno va y ora por una persona enferma, por alguna situación de enfermedad, de dolor, ¿qué hay que hacer? Llevarlo a arrepentirse. Ahora la pregunta para nosotros, la gente cuando está enferma, ¿busca o no busca de Dios? ¿Sí o no? Con sinceridad.
busca a Dios, pastor, porque sí Claro. que son bendiciones, una palabra para que Ajá. un viento Muchas veces busca al pastor o al hermano. En Claro. realidad no busca a Dios, busca al pastor o busca a un hermano. Por eso, interesante lo que dice Santiago, ajá. Cuando nos llamen a los pastores, a los ancianos, ¿qué tiene que hacer el pastor o el anciano o aquellos que van y oran? Guiarlo Orar, al arrepentimiento, ajá, orar y guiarlo al arrepentimiento. Eso es muy interesante, muy importante. No es que voy y oro porque ya, digamos, ya es para cumplir. No, lo tengo que guiar a esa persona al arrepentimiento. Importante, ¿no? La situación de la oración. Y termina el versículo 20, versículo 19 y 20, ganar un alma para Cristo, ¿no? Si alguno entre vosotros se ha extraviado y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, ¿este rol de quién es? ¿Solo del pastor? No, de todo. de todos. Porque dice hermanos, hermanos, plural. No está diciendo anciano, diácono, obispo. No, no. Hermanos. Si alguno que ve a algún hermano que está perdido y lo hace volver, él habrá ganado un alma para Cristo y cubrirá multitud de pecados. ¿Alguna duda, alguna pregunta de Santiago? Aquí tengo una duda, pastor. Como usted dijo, no cualquiera se unge, pero no para dedicar el primicia o si no, dedicar al Señor, ¿acaso no se puede ungir las cosas que el Señor ha bendecido? Porque todas las cosas no es de nosotros, ¿no? Eso es lo que quería bien aclararlo, ¿no? Sí. Cuando nosotros hacemos situaciones así, ungimos, ¿no? Pero no es que lo hacemos de una manera diaria, como magia, como para algo mágico. No, la situación está en la oración. En la oración acompañado con el ungir, tiene su función. Pero como yo le di el ejemplo, yo he visto situaciones en las que la silla, la mesa, la puerta, ahora, y no era alguna dedicación, era así nomás porque para que no vengan los demonios, para que no se sienta el demonio. Así era el pensamiento. ¿Se da cuenta, no? Entonces, ¿cómo están tomando ahí el aceite? Como mágico. Ah, porque está el aceite, no va a entrar el demonio, ¿qué situaciones no va a pasar? Y no es así. Y no es así. Entonces, eso yo quiero que entiendan. No es mágico. La situación es orar confiando en el Señor, de que si yo lo unjo con aceite en ese momento determinado, al enfermo, mi casa, mi auto, mi carro, digamos, un momento, pues no es todas las veces tampoco, cumple su función de dedicación al Señor. Pero si yo lo hago como el ejemplo que les digo, ¿no? Para cualquier cosa, en cualquier momento, para que no se entre el demonio, para que no venga el espíritu inmundo, para que no sé qué situaciones habrán pensado en esa iglesia. Por eso le digo, yo vi esa situación. Entonces ahí no está mal usado, porque lo usan como magia. ¿Sí? Amén. ¿Alguna duda, pregunta, Santiago? ¿Ya acabamos? Pastor, entonces, ¿este aceite podría ser usado por cualquier hermano o Claro, tiene que ser claro. un pastor líder? Ya, Como y dice, segundo, el aceite debe ser cualquier aceite, un aceite especial, hay que orar antes, ¿cómo debe ser usado, pastor? Esa parte? ahí está la situación, ¿ves? Hay gente que se va, o pastores, por un aceite especial, digamos. ¿Qué aceite es especial? ¿Cuál sería el especial?
O sea que si yo lo pongo el de la cocina o lo unjo con él, ahí en qué está mi confianza. ¿En la oración o en el aceite que estoy usando? ¿Se da cuenta, no? Oración. ¿Mm? Si lo hago especial el aceite, entonces mi fe está en el aceite. Ah, ve, por eso le digo, ¿ve? Pero si yo lo utilizo el aceite como un instrumento, pero mi oración Exactamente. es la que va a Eso, prevalecer, entonces no lo hago especial al aceite. exactamente. A eso tienen que reflexionar, eso tienen que pensar. La idea no es el aceite, cuál aceite, con qué aceite, no, la idea es mi oración cumpliendo lo que me dice aquí. Ahora la otra situación, cualquiera pues, lo puede hacer, claro, los hermanos de la iglesia. ¿Mm? Los hermanos de la iglesia, llamen, dice, a los Por ejemplo, ancianos de la iglesia. ahí Santiago dice, si alguien está enfermo, oren y llamen a los ancianos para que lo unjan con aceite. Pero en el caso, por ejemplo, si yo estoy enferma, yo estoy dolorida, tengo algún problema físico, me duele algo, yo misma puedo orar, yo misma puedo ungirme con el aceite. Claro, claro. Ya vamos a estudiar, Pedro. Todos tenemos que en Cristo. ¿Qué tenemos todos en Cristo? Autoridad y poder. Es que eso no le enseñamos a las iglesias, pues. Y la iglesia, ¿cómo se construye? ¿Cómo nos ve? ¿Cómo va creciendo? Como que el pastor es el único que puede, es el único que tiene que estar, es el único que lo puede hacer. No, todos tienen autoridad, todos pueden orar, ir y orar por el enfermo. Porque no es asunto de quién lo hace, no es asunto del pastor. ¿Quién se manifiesta en las oraciones? ¿Quién se manifiesta cuando yo oro por el enfermo? ¿Quién se va a manifestar? ¿Es el pastor o el Espíritu Santo? ¿O el poder de Dios? ¿Quién hace la obra? ¿Quién cree usted que hace la obra? Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Y bueno, Pero aquí hay una duda que yo tengo, como dice, llámenlo al anciano. Yo creo que en la iglesia no todos lo llegan a ser ancianos. Tiene conforme la capacidad, Dios sabe a quién llamarlo. Yo esa pregunta que tengo, pero ajá, y cumpliendo, dice también, dice más abajo, confesad uno por otro, dice, ¿no? Y yo creo que esto no puede uno mismo orarse por su propia cuenta y sí que él no tiene valor, ¿no? Yo creo que por esa manera dice, llamad a los ancianos, ¿no? Y eso es lo que yo entiendo en esta palabra y esa parte yo un poco tengo una duda, ¿no? Y para ser bien claro. hay situaciones de extrema enfermedad, claro, en las que uno no puede orar, no puede hacer nada. Ahí a dónde recurre. A veces hay situaciones en las que ni siquiera uno llama a alguien. ¿Quién llama? El padre, algún familiar. A veces a mí me llaman para orar en algún hospital y él ni siquiera sabe, pero estaba preocupado el tío, el abuelo, el padre, el sobrino y dijo, mi tío está aquí, por favor puede venir a orar, pero él no fue el que llamó. Pero ahí está la preocupación de la familia. Es como cuando le trajeron a Jesús el paralítico. El paralítico podía moverse. Tal vez él ni quería porque no podía ir, pero los amigos lo llevaron. ¿Y qué hizo Jesús ahí? ¿Lo sanó o no lo sanó? Lo sanó Lo sanó. ¿Tenía fe el que fue ahí de paralítico? Tal vez no, y no lo pero llevaron. claro, lo llevaron. Entonces ahí la situación. Por eso hay situaciones, hay cosas, ¿no? Ahora, tenemos que entender nosotros de que dentro del liderazgo de la iglesia es como dice el hermano Aurelio, no es cualquiera líder. ¿Mm? No es cualquiera líder. Entonces, tampoco es solo oficio del pastor. ¿El pastor con quiénes va? Con su cuerpo de liderazgo. ¿Mm? Con su cuerpo de liderazgo. Y ahí se lleva a lo que dice confesado vuestras ofensas, que es llevar a esa persona al arrepentimiento.
No es que confieso mi pecado y confieso y chao, digamos, ya lo dije, ya sabe que pequé, ya sabe que hice ya eso. ¿A qué tiene que llevar el confesar, el decir las cosas? ¿Acaso no es arrepentirnos? ¿Mm? ¿No tenemos que llevar al arrepentimiento a la gente? ¿Conducirlo a eso? Si esa persona sabe. Claro. ¿Sí? Así es. Exactamente, muy bien. Entonces, eso, ¿ve? Eso. ¿Ya? ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Pastor, quería aclarar por qué le había hecho esa pregunta. En, en Éxodo 40:15 menciona y dice esto, ¿no? Y utiliza el santo aceite de la unción, dice. Y vemos que también en Lucas 10:34 nos dice, esto habla de las heridas y la sanidad, ¿no? Dice aceite de oliva, entonces por eso yo le preguntaba, ¿no? Entonces si era algo especial, pero obviamente no hay que, como usted dice, yo comprendo, ¿no? No hay que, digamos, idolatrar este aceite, este aquello, sino es más por fe y la oración del justo. Sí. Eso simplemente era, Está pastor. bien. Y lo otro de la sanidad también, yo pienso, pastor, que también Dios va moviéndose a través de una persona que tiene ese don de sanidad. Tal vez uno no tiene ese don de sanidad y sí tiene otra persona, no otro hermano. Entonces, no está mal, yo pienso que se puede usar ese don, pastor. Simplemente eso. Claro. Exactamente. Siempre, aún el que tiene ese don, depende de quién. ¿Quién hace? De Dios. Yo he ido y como misionero, nosotros que hemos estado yendo a varios lugares, yo he orado por enfermos, se han sanado. He orado por otros enfermos, no se han sanado. He orado por otros enfermos y se fueron al cielo. Ahora, ¿es el misionero Douglas, el pastor Douglas? Esa es la voluntad de Dios. Es el don, no, no, es la voluntad de Dios, exactamente. ¿Mm? Es todo por la gracia y por la voluntad de Dios. Es igual como nos ha tocado, por ejemplo, en situaciones de lucha espiritual con gente endemoniada, con gente que tiene demonios, ha sido poseída. ¿Es el pastor Douglas? No, no es el pastor Douglas. Y varias veces me han buscado, me han llamado. Es la gracia del Señor, es el poder de Dios, no es el poder de uno, ¿no? Entonces, esa es la confianza cuando nosotros estamos bajo, como hemos dicho, ¿no? Someternos, humillarnos, depender, la oración, el estar siempre con el Señor, va a llevar a que el Señor se manifieste. Y el Señor se manifiesta poderosa y maravillosamente, pero como hemos visto, Él usa a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Uno puede decir, pero si Pablo tenía el don de sanidad, pero ¿por qué no se sanó? ¿Por qué Dios no lo sanó a él? A Pablo. Claro, no se sanó, no, Dios le dijo 3 veces, no, bástate en mi gracia, bástate en mi gracia. Y era mucho Pablo, digamos, ¿no? Chavo, fuera demonio, fuera. Y se fue, quedó libre la mujer. Primera de Pedro, vamos a hacer la introducción. Primera de Pedro, la carta de Pedro, la epístola general de Pedro, primera, muestra lo que el autor creía de Cristo y cómo tenían que vivir los que creían en él. Número 2, nos habla acerca de la esperanza futura y cómo ésta nos tiene que ayudar a vivir la vida presente. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? A ver, pregunta de examen puede ser. ¿Quién era Pedro? ¿Se Un acuerdan? apóstol. Ah, es exactamente. Era el apóstol, discípulo de Jesucristo. ¿Quién era Santiago?
el que acabamos de estudiar. Hermano de Jesús. Es muy bien. Así tienen que saber. El hermano de Jesús. Pedro, discípulo, apóstol de Jesús. El autor, el apóstol Pedro. Y la alta crítica tiene razones para cuestionar la autoría, pero la respuesta también la podemos encontrar en 5:12. Ya, cuando hablamos aquí, por ejemplo, de la autoría o del autor, es que quien escribió no haya sido Pedro, sino quien escribió, ¿quién fue? Silas. Pero ¿quién le dictaba? ¿Quién le decía? Pedro. Pedro, exactamente, eso, ¿eh? Muy bien, ¿ya? Como Pablo, por ejemplo. Pablo, las últimas cartas, otro la escribía, porque él, como tenía el malestar de ojo, que es lo que normalmente se sabe, la mayoría de los estudiosos dicen que era eso, él no podía escribir. Era tal el dolor que otro lo tenía que escribir. Como yo no puedo leer de noche. ¿Ve? Alguien tiene que guiar ahí, ¿ve? Hay situaciones así, pero la idea, ¿quién era? ¿Quién tenía? Pedro. Fecha y lugar de redacción, fechada aproximadamente en el año 60 después de Cristo. La mayoría está entre el 60 y el 64, ¿ya? 60 y 64. El martirio de Pedro, entre el año 67 y 68. ¿En el reinado de quién? Pregunta de examen, de cuestionario. ¿En qué reinado de quién? ¿Quién era el De emperador? Nerón. De Nerón. ¿Pablo bajo quién murió? ¿Qué emperador? ¿Se acuerdan? Nerón. Ah, muy bien. Pedro. Pablo. Agripa. No, el emperador romano que estaba. También era Nerón. ¿Sí? Nerón, Pablo murió bajo Nerón, Pedro murió bajo Nerón también. Los destinatarios, Pedro escribe a judíos cristianos, otra vez, ¿no? Que habían sido expulsados de Jerusalén y esparcidos por todo el Asia Menor. Asia Menor había ambos grupos, gentiles y judíos cristianos. Asia Menor es lo que hoy en día se conoce como Turquía, en la actualidad, Turquía. El estilo literario es estructural, tiene referencias del Antiguo Testamento, por eso escribe a judíos convertidos, pero también a gentiles. Pedro también habla a, como hemos dicho en los destinatarios, a los esparcidos. Es decir, ¿cuál es el contexto de Pedro? Así como Santiago. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo está la gente? Desterrada, inmigrante, huyendo, Perseguido. perseguido, la dispersión. Difícil, ¿eh? Mire lo que vamos a estudiar otra vez. Mire el contexto, ¿no? ¿Cuál es la idea principal del libro? El ejemplo y el sacrificio de Jesús. Ejemplo y sacrificio de Jesús. ¿Cuál fue la razón principal, hermana Marisela? ¿Una duda? El carácter. Ajá. De Cristo Jesús, ¿no? Lo que Sí. él tenía, exactamente. Su ejemplo, su actitud, su carácter, sus acciones. Y el sacrificio, ¿no? Su muerte y su resurrección también. Porque vamos a hablar acerca de tiempos finales en Pedro. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Mire, ¿cuál fue la razón principal? Animar y exhortar a una iglesia como acomodada, Y perseguida. una iglesia perseguida. Terrible situación, ¿no? Una iglesia perseguida. Su contexto histórico, Pedro argumenta el Antiguo Testamento por las referencias que existen. Así como dijimos que Santiago utilizaba mucho de las palabras de Jesús,
¿no? Y situaciones del Antiguo Testamento, como de Proverbios, algunas cosas sapienciales, Pedro también acude al Antiguo Testamento. Recordemos, Santiago y Pedro son judíos. Y como judíos, ¿qué conocían? La Sagrada Escritura. Nerón había prendido fuego a la ciudad. Uno por historia sabe, ¿no? Que Nerón era un loco, ¿no? Un hombre sanguinario, un hombre que tenía el ego por las nubes, ¿no? Un narcisista, Nerón. Y él Le prendió prendió fuego a la fuego, ciudad. le prendió fuego. Porque él quería seguir construyendo, siendo que ya Roma era grandísima. Él fue que lo acusó a Esteban. Exactamente, ¿no? Y luego, ¿a quién acusó? ¿A quién usó de chivo? A A los Esteban. cristianos. Especialmente a A los Esteban. cristianos, ¿no? Sí. A todos los que creían en Cristo en ese tiempo. Todos los que decían, no, lo estuvieron con Jesús. Por eso es que Pablo y Pedro murieron bajo el imperio, el reinado de Nerón, porque él se fue contra los representantes de la iglesia. Pedro tiene un gran uso de figuras. Habla del cielo como la herencia, habla de Babilonia como Roma, y habla acerca de las aflicciones que son como un horno de fuego. Nos habla del carácter, como ceñirnos para la santidad. Nos habla de la vida cristiana como una peregrinación. Por eso es que decimos somos peregrinos, ¿no? Somos peregrinos en este mundo. Se refiere al diablo como ¿qué? Como un león rugiente. Y muchas otras figuras más que vamos a ver. Pedro también utiliza muchas exhortaciones, porque está hablando a una iglesia perseguida. ¿Sí? Y con esto vamos a terminar. ¿Cómo dividimos el bosquejo de Pedro? Capítulo 1:1 al capítulo 2:12, podemos ver, dividirlo como extranjeros, residentes y sacerdotes. Del capítulo 2, versículo 13 al 4:19, podemos ponerle como título el sufrimiento bajo las autoridades del mundo. Y el capítulo 5, las instrucciones para los líderes y los seguidores. Ese sería el bosquejo del libro, ¿no? Ese sería el bosquejo del libro. ¿Cómo lo dividiríamos en tres partes, ¿no? Extranjeros residentes y sacerdotes, el sufrimiento bajo las autoridades del mundo y las instrucciones para los líderes y los seguidores o los cristianos, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta de esta parte del contexto, de los destinatarios, la situación? ¿Duda, pregunta? Del bosquejo. ¿Está claro? ¿Cuál es el tema principal? La vida de Jesús. ¿No? El ejemplo del sacrificio de Jesús. ¿Quiénes son los destinatarios? Los de Asia Menor. Exactamente, ¿no? Asia Menor, los que están siendo Perseguidos. perseguidos. ¿En qué fecha está datado el libro? 60 Muy bien. ¿Ya? ¿Y quién era el emperador? ¿Bajo qué hombre murió Pedro? Nerón. Nerón. Muy bien, exactamente. 3, 4, 6 nomás vinieron ahora. Ya, muy bien, hemos terminado esta parte. Ya la próxima semana nos vamos ya a estudiarle el libro y segunda de Pedro también. ¿Ya? Bueno, ha sido un gusto que puedan descansar. El día lunes voy a lanzar un cuestionario de Santiago y de esta parte primera de Pedro. ¿Ya? Son 10 preguntas
Cada una vale 2 puntos. Son 20 puntos, ¿no? Cuestionarios y trabajos prácticos, no se olvide, cada uno vale 20 puntos. Recuerde que el último sábado que nos toque pasar clase, va a ser el examen. Ya nuevamente unas 15 preguntas y el examen vale 30 puntos. Si alguno debe tarea también, no se olvide, puede mandarlo. Yo igual lo recibo, no me cierro a no recibirlo, pero mande, ¿no? No se quede sin la nota. ¿Ya? Y aquellos hermanitos, ya estamos entrando a la tercera semana, que aún deben también, por favor, regularizar los pagos. Pastor, ¿Ah? una pregunta. Y en nuestras iglesias de repente nos hacen algún agasajo el viernes. ¿Qué pasa con nosotros las mamás? Pero el otro viernes no es todavía. El próximo, sí. es cuando terminamos ya la... A ver, el 27. Sí, Ya. No sé, ustedes deciden. Lo suspendemos, así como hicimos la vez pasada. ¿Qué dicen? ¿Podemos suspender ese viernes? o lo adelantamos. No sé, por eso pregunto. Hermana Isma, bueno, las que son madres, pues, ¿no? Bueno, igual uno como hijo, pues, ¿no? Va a ir a la mamá. ¿Qué dicen los demás? Ya para saber, ¿no? Para que yo planifique también. ¿Suspendemos el viernes 27? Mi pastor, si Personalmente no, ya pastor, no tengo ningún... sí, que ese día también, ¿no? Como papá se mira siempre, lo toma a una esposa más que una mamá y de esa parte yo opinaría. Ya, Suspender, cambiar otro día. ya van 2. ¿Hermana Sara? Suspendamos, pastor. Igual Van ese 3. día se debe estar con ajetreo. Pastora, Beatriz. Puede ser, sí. Puede ser, sí. Ya. ¿Mano teléfono? Lo que decide mayoría. Bueno, de 6 que están aquí, 4 dice que se suspende. Entonces, como vamos a suspender, yo le voy a subir la clase grabada. Ya, yo la voy a grabar, la clase, así para no perder ese día. ¿Sí? Bueno, yo no la voy a perder, ¿no? Yo le voy a subir el enlace y ustedes ya lo pueden ver. Así para que pues, no nos atrasemos mucho. ¿Sí? Bueno, entonces así vamos a quedar. El 27 vamos a suspender, pero yo la clase la grabo y se las paso. Y el sábado siguiente respondemos preguntas y terminamos, pues, ¿no? Con el examen. ¿Ya? ¿Así estamos?